Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los conflictos laborales marcan la agenda de este lunes en varios sectores en Asturias. Hay huelga de médicos que insisten en tener un estatuto propio. Los facultativos consideran que el actual marco legal no reconoce la especificidad de su formación, su nivel de responsabilidad ni las condiciones reales del trabajo en el sistema sanitario público. Desde el SINPA, el secretario general del sindicato, José Antonio Vidal, carga contra la ministra de Sanidad y prevé que la incidencia de la huelga tendrá un impacto importante sobre las listas de espera en Asturias. Una huelga que durará hasta el viernes. Cada mes los médicos pararán una semana. Indefinida también por la necesidad de la ministra, que evidentemente no es que ya no quiera negociar con nosotros, con el colectivo médico español, ni las condiciones básicas de su trabajo, sino que no quiere ni siquiera plantearse que tiene que retirar este bodrio, esta especie de insulto nuevo a la profesión. Va a darse la paradoja de que con más mínimos la actividad probablemente está ya tan retrasada que con dedicarse a lo urgente y no demorable vayan todavía a seguir aumentando todavía la lista de espera y va a haber bastantes descitaciones y bastantes suspensiones. También los estibadores en Avilés están llamados a la huelga para impedir el cierre del centro portuario de empleo. El portavoz de los estibadores, Manuel Pravia, advierte que tendrá una gran incidencia tanto en el empleo como en la propia actividad económica del puerto. ¿Cuál es el modelo que va a haber? ¿Una empresa que se lleva 10 trabajadores, que esa semana no tenga trabajo? ¿Qué va a hacer con esos trabajadores? ¿Esto va a llevar a ERES, a ERTES? ¿O qué va a hacer al contrario cuando tenga 4 barcos con 10 trabajadores? Si las manos mínimas de un barco son entre 5 y 10 personas. Este modelo que hacía, siempre estaban surtidas esas empresas de profesionales de alta cualificación. Y los trabajadores de ENCE mantienen la huelga indefinida que comenzaron el viernes. Hoy el comité de empresa se vuelve a reunir con la dirección para tratar de buscar un acuerdo que minimice la repercusión social que conllevaría el despido de 89 trabajadores. Mañana es el último día del periodo de consultas del ERE. Guillermo López y Javier Díaz son 2 trabajadores de ENCE. Destrozaría familias. En estos 7 días de huelga, más estos otros que vamos a sumar, la empresa aquí pierde 1.300.000 euros al día. Con este dinero que se perdió, la empresa ya tenía solucionado este conflicto. Yo con hipoteca, te desaparece el trabajo, te desaparece aquí la zona, te encuentras en una situación precaria. Bueno, pues así comienza con conflictos laborales. Asturias Hoy, que hacemos con Pablo Mateos en la técnica, con Ángeles García en la locución y redacción y quien les habla, Paula Rodríguez. Titulares. Asturias Hoy. El salario mínimo subirá 37 euros. A las 11:30 de esta mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a presidir la firma del acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional un 3,1% en este 2026. Se trata de un acuerdo al que ha llegado el Ministerio de Trabajo con los sindicatos y que rechaza la patronal COE-CEPIME. La firma será en el Ministerio de Trabajo, que aún tiene pendiente la aprobación en Consejo de Ministros por Real Decreto, que está previsto que sea mañana, con esa subida que va a situar al salario mínimo interprofesional en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas. Se trata de una norma que, por cierto, no requiere de la convalidación del Congreso. Y Asturias es la comunidad autónoma elegida por el Instituto de las Mujeres para poner en marcha un proyecto educativo que quiere reducir la misoginia digital. El proyecto, que se va a impartir bajo el nombre Brotherlands, tiene como objetivo trabajar con jóvenes de cuarto de la ESO y formación profesional en cuestiones de género, masculinidades igualitarias y comunidades digitales seguras, con especial atención a la reducción de la adhesión a discursos misóginos. El programa se va a desarrollar hasta junio de este año, con experiencias tanto en entornos rurales como urbanos. Cristina Hernández es la directora del Instituto de la Mujer. Asturias es además una comunidad autónoma donde sabemos que hay también muchos institutos comprometidos con la igualdad de las mujeres y creemos que puede ser un buen lugar también para que nos ayude a testear esa metodología, ¿no? Con el objeto luego de poder decirle a todas las instituciones públicas: tenemos una metodología que funciona, pueden apostar por ella. Y un desprendimiento de rocas de grandes dimensiones mantiene cortada la carretera de Viegu en el concejo de Ponga. El tramo afectado se sitúa entre las localidades de San Juan de Beleño y Vidosa. Operarios del Principado han cortado el acceso a vehículos y señalizado los desvíos por este desprendimiento, que se produce como consecuencia de las lluvias acumuladas durante los últimos días. Vecinos como Antonio Cuadriello
tienen que dar ahora un rodeo de 18 kilómetros. La mitad de la carretera está bajada y hay una cantidad de piedra impresionante. No, es fuerte. Quiero decir que hay para unos cuantos días ahí de estar cerrado. El tráfico. Momento de echar un vistazo a las carreteras del Principado en esta mañana, 16 de febrero, DGT. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora la situación en las carreteras de todo el Principado de Asturias es muy fluida y cómoda, sin complicaciones ni en la red viaria principal ni tampoco secundaria en cuanto a tráfico. Sí que les pedimos mucha prudencia, ya que aún las nieves están provocando el corte de dos carreteras, la LN8 en el entorno del Kempu y la SD2 a su paso por Saliencia. Gracias, DGT. Nos vamos a la capital, a Oviedo, policía local. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? Tenemos el tráfico fluido, tenemos los accesos a la ciudad tranquilas, sin novedad. Gracias, Oviedo. Continuamos. El tiempo. Vamos con el tiempo, con la información meteorológica que nos trae Cecilia. Muy buenos días. Buenos días, empezamos la semana con cielos cubiertos y con lluvias que irán ganando intensidad con el pasar de las horas. Durante la mañana todavía tendremos ratos de tregua, sin embargo durante la tarde esperamos que la precipitación sea mucho más continuada. Hoy las temperaturas máximas no suben demasiado, pero sí han subido las mínimas, hemos llegado a ganar hasta 7 grados en algunos concejos de Asturias. Hoy el viento va a ir bailando según la llegada del frente. Por la mañana tendremos todavía viento de componente suroeste. De cara a la tarde se impondrá una componente noroeste bastante más marcada. En puntos de la costa rondaremos rachas que se moverán en el entorno de los 60-70 kilómetros por hora. Asturias al día. Bueno, pues ya saben que a partir de las 9 de la mañana llega Asturias al día, llega Nacio Varillas. Muy buenas, Nacio. ¿Qué tal? Buenos días, Paula, Ángeles, compañeras de Asturias, hoy primera edición. Queda todavía algo más de un año para las elecciones autonómicas de 2027, pero la política asturiana ya comienza a posicionarse de cara a esa cita, todo ello marcado por los resultados en Extremadura y Aragón, con la subida exponencial, ya sabemos, de Vox, los reproches mutuos entre PSOE y PP, y ante la previsión de lo que pueda pasar dentro de un mes en Castilla y León. Tocamos todos estos asuntos, pero en clave asturiana, en nuestra tertulia de actualidad hoy con Gonzalo Olmos, con Maribel Lujilde, Carlos Fernández y también con Hipólito Álvarez. En la segunda parte de Asturias al día, la Academia de la Llingua acaban de publicar el segundo número de la colección Terrén, la cultura tradicional nos valles del río Trubia, un traballo de Antonio Alonso de la Torre que atropa estudios asorellados en las últimas 3 décadas en Cultures, la revista asturiana de cultura de la propia Academia. Y para acabar, teatro. Nos vamos a Sobrescobio con una asociación, Emporfiaes Teatro. Tiene nuevo trabajo escénico. Tras el éxito de Somos Memoria, que sigue representando, por cierto, esta agrupación teatral que está compuesta íntegramente por mujeres, ensaya su nueva obra, El Ventanucu. Es una historia de maltrato machista, de solidaridad feminista en el contexto de los años 40. Estarán con nosotros la directora de Emporfiaes Teatro, Marisa Vallejo, la autora de las obras, que es Berta Suárez, y una de las 11 actrices, todas collanas, que es Julia Sánchez. Bueno, pues como siempre, Nacio, muy interesante. Te escuchamos. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Les contamos que la jornada de este lunes arranca con varios frentes abiertos en el ámbito laboral. Los médicos vuelven a la huelga. Desde hoy lunes y hasta el viernes, los 4.000 médicos de Asturias están convocados a parar para exigir al Ministerio de Sanidad un estatuto propio que reconozca su mayor responsabilidad respecto a otras categorías profesionales. También denuncian jornadas laborales abusivas y reclaman poner fin a las guardias obligatorias. La huelga está convocada en toda España. Informa Óscar Serrano. El Sindicato Médico de Asturias, el SINPA, convocante de la huelga indefinida en el Principado, defiende los paros para que el Ministerio rectifique y acepte negociar con la Confederación Española de Sindicatos Médicos. El secretario general del SINPA, José Antonio Vidal, asegura que la movilización busca proteger la calidad asistencial, amenazada por la sobrecarga de los profesionales, y responsabiliza a la ministra de una huelga indefinida que advierte provocará un aumento de las demoras y de las listas de espera en Asturias.
va a ser muy dura y va a haber una repercusión importantísima en la actividad y en la asistencia. El impacto esperado es impresionante sobre las cifras, pero no queda otra, porque si esto ocurre a nivel de toda España, suponemos que la presión de todas las comunidades autónomas sobre el Ministerio pues acabará haciéndoles ver que están absolutamente solos, aislados y enrocados en una postura insostenible a nivel estatal. Es que no lo entendemos. La verdad es que la postura del Ministerio no es comprensible. La huelga obligará a suspender y aplazar intervenciones quirúrgicas, citas con especialistas y pruebas diagnósticas, a pesar de los servicios mínimos establecidos por la Consejería de Salud, unos servicios mínimos que son considerados abusivos por el SINPA, que pide que se garantice solo la atención urgente no demorable, como ocurre los domingos y en días festivos. Siguen colocando a miles y desde luego no son las condiciones que nosotros pensamos que es un mínimo, que es el personal que está, igual que un festivo o un domingo, pues que está de guardia, que es el personal que tiene que cubrir lo que es la asistencia mínima, urgente y no demorable. El resto, evidentemente, es un intento de la Consejería y del Servicio de Salud para evitar los efectos en las listas de espera y sobre los pacientes. El paro llega tras la manifestación de los médicos el pasado sábado frente al Ministerio y después de que el comité de huelga haya aglutinado a todos los sindicatos profesionales más representativos de España. Las organizaciones se han unido para tener más fuerza con el objetivo de lograr un estatuto propio del médico y han convocado una semana de huelga al mes, hasta junio. Los paros serán del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. El secretario general del SINPA, José Antonio Vidal, prevé un elevado seguimiento en Asturias. Actualmente el comité de huelga cubre todo el Estado e incluye a la inmensa mayoría, por no decir a casi todos los grandes sindicatos médicos del Estado, con lo cual esa unión también hace mucho más potente la movilización nacional y lo hace más evidente. En Asturias, hombre, pues la movilización podrá ser más o menos intensa dependiendo, pero en general hay muchísimas compañeros que están dispuestos a pelear por conseguir cambiar el discurso y este marco regulatorio absolutamente injusto. Los sindicatos médicos rechazan el estatuto que el Ministerio de Sanidad ha acordado con otros sindicatos, con SATSE, Comisiones Obreras, UGT y CESIF. El Gobierno, sin embargo, defiende el nuevo texto. Dice que incluye mejoras laborales, de clasificación profesional, jubilación anticipada o conciliación, ya que limita la jornada laboral a 45 horas y reduce las guardias de 24 a 17. La plataforma de médicos del SESPA se suma a la huelga convocada por el SINPA en Asturias. El colectivo anima a los profesionales a concentrarse en los hospitales y centros de salud para explicar a los pacientes las reivindicaciones que plantean al Ministerio de Sanidad. Además, anuncia una manifestación el próximo jueves en Oviedo. Será una marcha que saldrá a las 5 de la tarde de la Plaza de España y va a finalizar en la Escandalera. Exigen a la Consejería de Salud mejoras en las condiciones laborales. Elena González es la portavoz de la plataforma de médicos del SESPA. Apoyamos totalmente las reivindicaciones. Los compañeros ahora mismo desde la última huelga, pues la verdad es que se ha unido mucha gente a médicos del SESPA. Estamos planeando, de hecho, intentando ver cómo podemos hacer para empezar a hacer también huelga autonómica para poder seguir con las reivindicaciones a nivel local. La plataforma de médicos del SESPA sopesa convocar una huelga autonómica porque considera insuficiente el acuerdo alcanzado en enero entre el Servicio de Salud del Principado y el Sindicato Médico. El colectivo ve margen de mejora en las propuestas y pide a la Consejería de Salud un compromiso de que va a cumplir lo pactado. Por ejemplo, para evitar las guardias superiores a las 12 horas, una mayor subida salarial para los MIR, los médicos internos residentes, y que los médicos de atención primaria atiendan realmente un máximo de 38 pacientes. Pero ¿qué va a pasar a partir del paciente 39? ¿Quién lo va a ver? No hay un plan para esto, ni hay más contrataciones, ni se sabe quién va a asumir esos pacientes. Los pacientes no van a desaparecer, hay que atenderlos igual y la realidad es que te los van a seguir sumando a la agenda. Entonces queremos propuestas que sean realistas y con un plan de cómo se van a llevar a cabo. Y el colectivo de estibadores del puerto de Avilés estará en huelga toda la semana desde hoy y hasta el viernes, con interrupciones parciales de 1 hora en todas las franjas horarias del día. Quieren impedir el cierre del centro portuario de empleo, un sistema de carácter mutualista sostenido por 5 grandes compañías que ahora quieren liquidar la sociedad. Hoy se concentrarán a partir de las 11 frente a la autoridad portuaria. Piden que medie en el conflicto. Tiene su origen en la decisión de las empresas socias del centro portuario de empleo de avanzar en su
liquidación y cierre definitivo, una medida que los trabajadores han interpretado que no está justificada por causas económicas, organizativas ni productivas. Manuel Pravia, el portavoz de los estibadores, señala que el anterior modelo funcionaba correctamente. Va a traer precariedad, va a traer más eventualidad, va a traer siniestralidad. Sitio para todos no va a haber. Además, el puerto de Avilés es un puerto muy complejo. La bocana de ese puerto es de las que más cierra al año por la entrada de barcos. ¿Qué va a hacer una empresa? ¿Cuál es el modelo? No sé, ¿cuál es el modelo que va a haber? ¿Una empresa que se lleva 10 trabajadores, que esa semana no tenga trabajo? ¿Qué va a hacer con esos trabajadores? ¿Esto va a llevar a ERES, a ERTES? ¿O qué va a hacer al contrario cuando tenga 4 barcos con 10 trabajadores? Si las manos mínimas de un barco son entre 5 y 10 personas. Este modelo que hacía, siempre estaban surtidas esas empresas de trabajadores, de profesionales de alta cualificación. Explican que el cierre del centro supondría la extinción de los contratos de trabajo y tendría un impacto en la actividad portuaria. Allí están empleados 41 trabajadores fijos y más de una veintena de eventuales. Aunque serían subrogados, en distintas empresas dejaría de existir un servicio compartido de estiba que antes era público y por eso piden la mediación de la Autoridad Portuaria de Avilés. Antes los centros portuarios de empleo estaban regidos a la autoridad portuaria, era quien licitaba las licencias. Ahora la autoridad portuaria, al salirse de ese ámbito por la liberalización, pues aquí nadie controla esto ya. Y es una cosa que no entendemos, que haya liberalización, no entendemos que lleve al libertinaje, alguien tiene que controlar esto. Supondría además un grave impacto económico y social tanto para Avilés como para el conjunto de Asturias. Al tratarse, dicen, de un servicio estratégico como es la manipulación de mercancías. Explica Manuel Pravia que en otros puertos donde operan estas mismas compañías, como el de Gijón, se mantienen los centros portuarios de empleo. ¿Quieres decir que un modelo que funciona, que está funcionando en otros puertos con las mismas empresas y que en ellas no quieren disolver, como es el caso de Gijón, donde compartimos las empresas y ahí el centro portuario va a seguir hacia adelante? No entendemos el motivo de por qué aquí en Avilés se opta por desestabilizar un puerto que tiene un tejido industrial alrededor al cual hay que atender, como los clientes que tiene, como son Asturiana de Cine y Arcelor, a los cuales se les va a afectar esto de manera directa. Hablamos ahora de otro conflicto laboral, el de ENCE, porque Dirección y Comité de Empresa en Navia vuelven a reunirse este lunes en Oviedo para seguir negociando el ERE que pretende aplicar la compañía. Los 368 trabajadores de la fábrica de celulosa de Navia están llamados a la huelga, una huelga indefinida. Lo hacen desde el pasado viernes. Rechazan la última propuesta de la dirección, que es eliminar 89 empleos, 49 a través de prejubilaciones y salidas voluntarias y 40 mediante recolocaciones en una futura planta de celulosa moldeada. Mientras tanto, la plantilla continúa con la huelga indefinida contra el recorte de empleo. Desde el comité de empresa consideran injustificado y desproporcionado el ERE que va a afectar a empleados, entre ellos Luis Flórez y Rocío Calvin. Es muy malestar, luego ves a compañeros pasándolo mal, también sufres, te dan bajones, una ansiedad, luego sobre todo la semana pasada fue muy incómodo tener que estar trabajando con todo esto encima, viendo la cara a gente que te hace la vida imposible con estas cosas. Tengo un niño de 10 años, mi pareja está en el paro, es parado de larga duración, porque tenemos además una edad así un poco complicada para encontrar trabajo, ¿sabes? Yo tengo 50, él tiene 54, mi trabajo es tan específico que no hay otras fábricas por la zona, yo tendría que emigrar. Además de la reunión de hoy, habrá otro encuentro mañana martes, que es el último día del periodo de consultas del ERE. La plantilla lo que pide es su retirada. Afectados también están Guillermo López y Javier Díaz. Destrozaría familias. En estos 7 días de huelga, más estos otros que vamos a sumar, la empresa aquí pierde 1.300.000 euros al día. Con este dinero que se perdió, la empresa ya tenía solucionado este conflicto. Yo con hipoteca, te desaparece el trabajo, te desaparece aquí la zona, te encuentras en una situación precaria. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Se lo contábamos en titulares. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este lunes la firma del acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional un 3,1% en 2026. Se trata de un acuerdo al que ha llegado el Ministerio de Trabajo y los sindicatos y que rechaza la patronal COE y CEPIME. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va a firmar el acuerdo con los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, con Unai Sordo y con Pepe Álvarez respectivamente, lo que va a permitir que el salario mínimo ascienda a 37 euros brutos mensuales. Un incremento que fue rechazado por la patronal COE-CEPIME, que se desvinculó del pacto después de que el Ejecutivo no recogiera su petición para poder actualizar con el alza del salario mínimo los contratos suscritos con la Administración Pública. La firma será hoy a las 11:30 en el Ministerio de
de Trabajo y después está pendiente su aprobación en el Consejo de Ministros por Real Decreto. Una subida que situará el salario mínimo en 1.221 euros brutos al mes con 14 pagas. Se trata, por cierto, de una norma que no requiere de la convalidación del Congreso. Y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones volverá a reunirse durante la jornada de hoy con los sindicatos y las patronales para intentar avanzar en medidas sobre las bajas laborales. La mesa que lleva sin convocarse desde mediados del pasado año quiere avanzar en algunas propuestas que ya se habían esforzado, pero no sin diferencias entre las partes, como la reincorporación progresiva al trabajo o el impulso de convenios con las comunidades autónomas, además de las mutuas, para utilizar sus recursos en el diagnóstico y tratamiento de patologías traumatológicas. Desde las empresas inciden en la necesidad de abordar esta situación, ya que es una de las principales preocupaciones de las compañías. Por su parte, los sindicatos rechazan abordar el tema desde una culpabilización de los trabajadores y apuntan a un problema multicausal, reclamando más recursos públicos, tanto para la sanidad pública como para la gestión de la seguridad social. Y hoy el presidente del Gobierno, junto al ministro de Economía y la ministra de Vivienda, van a presentar el Fondo Soberano España Crece. Está dotado de 10.500 millones de euros, de los que una parte se van a destinar a construir vivienda para alquiler asequible. El fondo, cuyo objetivo es mantener el impulsor inversor de los fondos europeos asociados al plan de recuperación, fue anunciado por Sánchez en enero y debería haberse presentado oficialmente pocos días después, pero el evento fue suspendido después del accidente ferroviario de Adamuz el pasado 18 de enero y donde fallecieron 46 personas. Y España duplica el uso de inteligencia artificial respecto al año pasado. El 20% de los encuestados la utiliza casi a diario, son 2 puntos más que la media europea, que es del 18%. Un 33% la usa de vez en cuando. Como aspectos positivos mencionan la mejora en la productividad y también en el ocio. Entre los negativos, un 65% cree que limita la privacidad y cerca del 60% que compromete la ciberseguridad. Esta encuesta realizada por la OCU también recoge otra realidad. El 40% de los españoles nunca ha utilizado la inteligencia artificial, los que menos, los mayores de 63 años. La Organización de Consumidores insta a reducir esa brecha digital con una oferta de cursos. Precisamente, la inteligencia artificial se perfila como aliada para frenar la oleada de ciberataques a entidades bancarias que se dispararon en España en 2025. Somos el cuarto país de la Unión Europea con más ataques de este tipo, una treintena el año pasado. También preocupan las brechas y las filtraciones de información. Y la ruptura de relaciones entre la Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento de Siero ha puesto en el debate público al CEIS-IA, el Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial. Se creó en el año 2023 para mejorar los procesos de la Administración municipal y se creó una aplicación, una app. Ahora los servicios jurídicos de la universidad estudian de quién es esa propiedad intelectual, la propiedad de la app. Nos lo cuenta Laura Barrero. El CEIS-IA, el Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial, nace en 2023 fruto de un convenio entre la Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento de Siero. El objetivo principal era poner el conocimiento universitario a disposición de la administración local para la creación de una aplicación de inteligencia artificial que mejorará los procesos municipales, en concreto para la gestión de las licencias urbanísticas. Dentro del convenio firmado por ambas partes se detallaban las actividades a realizar, entre las que se encontraban el análisis, el estudio, investigación, aplicación y desarrollo de estas técnicas de inteligencia artificial. Para ello, la Universidad de Oviedo se comprometía a cumplir con las actividades ajustándose al presupuesto establecido, un importe de 100.000 euros anuales que recoge el convenio y que el propio Ayuntamiento de Siero asume con su firma. Durante las primeras etapas de la colaboración, ambas partes calificaron de fructífero el acuerdo, pero la relación se fue desgastando hasta quedar bloqueada, tal y como acredita la universidad con la entrada del alcalde, utilizando el proyecto como elemento de confrontación política. La falta de comunicación y el incumplimiento de la aportación financiera comprometida ha llevado a la universidad a rescindir el acuerdo alcanzado en 2023. Ahora sus servicios jurídicos estudian la propiedad intelectual de la aplicación desarrollada que aseguran funciona y reduciría la carga burocrática. Pese a ello, la universidad reafirma su posición de seguir adelante con el CEIS-IA fuera de este convenio al alegar que se trata de un centro universitario.
Un vecino del concejo de Llanera, de 54 años, falleció ayer tras impactar su moto contra un coche. Ocurrió a media tarde en la AS17, en la intersección con la calle Fondín, en pleno centro urbano de Posada de Llanera. La Guardia Civil ahora investiga las causas del siniestro. Y escuchen, en caso de obras en una autopista de peaje, no basta con avisar. Hay que informar al usuario de cómo esas obras van a afectar a su viaje y retrasar su llegada. De no hacerlo, el peaje puede ser declarado abusivo. Es lo que logró el fiscal asturiano Alejandro Tuero con el peaje de Rande, en Vigo. En una entrevista para esta casa, para RTPA, recuerda a los usuarios del Huerna que guarden los tickets por si la justicia falla en el mismo sentido. Nos lo cuenta Yolanda Giraldo. La clave para que se declare abusivo cobrar íntegramente un peaje en una autovía que está en obras, como sucede en el Huerna, radica, según explica el fiscal de consumo de Pontevedra, Alejandro Tuero, en dos aspectos. Tiene la obligación de garantizar una circulación fluida, rápida y sin riesgos, que es la propia de una vía como una autopista. La cuestión es qué pasa si no te está dando ese servicio y, sobre todo, si sabe que no te lo va a dar en el momento que accedes porque se está produciendo una incidencia generalizada en la autopista. Este fiscal asturiano lideró un proceso judicial frente a Audasa, concesionaria de la autovía de peaje en Pontevedra. Al cabo de 5 años, el Supremo falló en octubre que era abusivo cobrar íntegro el peaje con un tramo en obras que provocó retenciones varios años. Antes de acceder a la autopista, se les informaba de que estaba en obras, pero no de hasta qué punto estaba afectado el tráfico y en particular en ese día. En el caso del Huerna, explica el fiscal, habrá que estudiar el grado de afectación y la información puntual que se da. En todo caso, la sentencia del Supremo facilitaría que, si llega a juzgarse, la resolución judicial se produzca con más rapidez. Porque hay una parte del debate que ya está resuelto. Es si pasa esto, si se considera abusivo o no, pues ya lo ha dicho el Tribunal Supremo. Con lo cual el debate quedaría reducido a este caso es asimilable al otro, aquí está pasando lo mismo o no. Uno de los inconvenientes para que se devuelva el dinero pagado de más por los conductores en el caso gallego es que ya no guardan sus recibos o datos de pago. Por eso, por si se da el caso, para quienes usan la autopista del Huerna, el fiscal aconseja que se guarden los tickets. Un desprendimiento de rocas de grandes dimensiones corta desde este domingo la carretera de Viego en el concejo de Ponga. Es la PO2 y el tramo afectado se sitúa entre las localidades de San Juan de Beleño y Vidosa. El Largallo se ha registrado en un punto muy cercano a la intersección con la Nacional 625. Operarios del Principado han cortado el acceso a vehículos y señalizado los desvíos por ese desprendimiento que se produce como consecuencia de las lluvias acumuladas durante los últimos días. Hay vecinos que tienen que dar hasta un rodeo de 18 kilómetros. Uno de esos vecinos de Viego es Antonio Cuadriello. La mitad de la carretera está bajada y ahí hay una cantidad de piedra impresionante. No, es fuerte. Quiero decir que hay para unos cuantos días ahí de estar cerrado. Por otro lado, el Principado ya ha comenzado los trabajos de retirada de las piedras que desde el viernes por la tarde mantenía cerrado al tráfico el corredor del Navia en la carretera AS12 a la altura de la localidad de Pelorde, en el concejo de Pesoz. La Consejería de Movilidad apunta que la complejidad de la actuación impide dar una fecha para la reapertura de esta vía. El corte supone para muchos vecinos un rodeo de más de 40 minutos sobre el trayecto habitual para, por ejemplo, acceder a la autovía del Cantábrico o al Hospital de Jarrio. Desde este lunes, el funicular de Bulnes adapta temporalmente sus horarios de servicio para realizar tareas de mantenimiento y mejora de la seguridad. Pasa a ofrecer 6 servicios diarios y uno más a las 8 en caso de que fuera necesario. Los vecinos de la localidad cabraliega tendrán acceso preferente en esos viajes, así como también los turistas que cuenten ya con una reserva previa en los establecimientos de Bulnes. Las actuaciones previstas incluyen la sustitución de las pletinas de los carros de frenado en ambos vagones que han ido sufriendo desgastes por el uso continuado del funicular. Los técnicos estiman que los trabajos necesarios de mantenimiento y renovación estén completados en el plazo aproximado de un mes, por lo que se prevé que la infraestructura funcione con plena normalidad en Semana Santa. RPA, Asturias Hoy, primera edición.
Vamos con más asuntos. 8:29 de la mañana. El Principado impartirá 10 talleres de autoprotección frente a incendios forestales para vecinos de las zonas más vulnerables. Les enseñarán a revisar caminos y puntos de agua e identificar zonas seguras y a detectar riesgos en sus viviendas para protegerlas del fuego. Las sesiones se impartirán entre este y el próximo año. Nos lo cuenta Pablo Monestina. Especialistas, agentes del territorio y personal de protección civil impartirán estos talleres que buscan, dentro de la estrategia de prevención y lucha contra incendios forestales, proveer a los vecinos de las localidades más vulnerables herramientas en la lucha contra estos incendios. Se realizarán jornadas teóricas para conocer, por ejemplo, cómo se comporta el fuego o localizar zonas seguras, pero también habrá jornadas prácticas con el uso de mangueras, batefuegos o mochilas extintoras. En paralelo, el Principado realizará planes básicos de autoprotección en 60 municipios. Todos los análisis de accesos e hidrantes o los protocolos de actuación generados en estas localidades contarán con la participación de los propios vecinos y toda la información generada estará a disposición pública en una plataforma digital. Este programa se enmarca en los presupuestos de la Consejería en materia de prevención y gestión de emergencias, que este año cuenta con 150 millones de euros. La plataforma por el agua pública de Siero supera las 3.000 firmas recogidas y está convencida de que alcanzará las 6.100 necesarias para solicitar al Ayuntamiento una consulta vecinal sobre la privatización o no de la gestión del Servicio Municipal de Agua del concejo. El colectivo se opone al plan del Gobierno municipal del Partido Socialista de externalizar la gestión y alerta de que la medida disparará el coste y la factura para los vecinos. La plataforma ha distribuido hojas de firmas en más de 130 comercios y establecimientos de hostelería. Informa Óscar Serrano. Las 6.100 firmas es el número fijado por el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Siero, que establece que, consiguiendo el 15% de las firmas del censo del concejo, se puede solicitar al consistorio una consulta vecinal. En la plataforma por el agua pública son optimistas con la recogida de firmas, llevan más de 3.000 y dan por hecho que van a superar los apoyos necesarios, según apunta el portavoz del colectivo, Cristian Álvarez. Todos los días aumentan un montón las listas, hay más de 130 locales donde se están firmando y cada vez hay más, entonces a veces es difícil saber un número exacto de cuántas van, pero nosotros creemos que va por buen camino. La plataforma se opone a la privatización del Servicio Municipal de Agua al considerar que será perjudicial para los vecinos y las empresas. Recuerda que el propio alcalde ha admitido que la tasa de agua subirá un 42% en 2 años y un 112% en 4 y duda de una mejora de la gestión. Responsabiliza al Gobierno municipal del PSOE del deterioro del servicio por la falta de inversión y pide mejorar las infraestructuras, pero con una gestión pública y personal municipal. Que el ayuntamiento tome las riendas, que invierta bien en toda la infraestructura, que va a tener que seguir haciendo, aunque entre la empresa privada, ya que el saneamiento sigue dependiendo de lo que es el ayuntamiento, que forme bien más a los trabajadores, que los capacite, que cubra bien todos los huecos que faltan, y así será un servicio muy potente, que luego no tiene por qué repercutir todo en los vecinos. Al ser el propio ayuntamiento, pues puede dosificarlo, ver con una visión de más años. Esa es la diferencia. La plataforma por el agua pública de Siero sigue organizando charlas informativas por diferentes localidades del concejo. El próximo jueves estará en La Fresneda y el viernes en Meres. El Gobierno municipal de Siero, del Partido Socialista, defiende el cambio de modelo de gestión. Asegura que con la externalización del servicio se podrán realizar las inversiones urgentes para garantizar la viabilidad del suministro de agua a vecinos y empresas. Según el Gobierno local, el Ayuntamiento no tiene los 25 millones de euros para acometer las obras necesarias. La empresa concesionaria que se encargue de la gestión deberá construir los nuevos depósitos de agua en La Pola, El Piquero y Espiniella, ampliar los depósitos del Berrón y Granda y conectar el depósito de La Pola con el Berrón. El teniente alcalde de Siero, Javier Rodríguez Morán, afirma que la cesión de la gestión del agua a una empresa privada es la opción más eficiente porque permitirá al ayuntamiento garantizar las inversiones y ampliar el saneamiento a zonas del concejo que aún no tienen este servicio. Hay una serie de inversiones valoradas en 40 millones de euros que deben ser efectuadas a corto plazo, y este cambio de modelo de gestión a una externalización pues nos permite abordar en 4 años las inversiones necesarias del agua en Siero. Esto además nos permite liberar del presupuesto pues para seguir acometiendo otras inversiones tan importantes en este concejo como el saneamiento.
Los jardines de los apartamentos Gijón de Lera estrenan un huerto comunitario. Lo han puesto en marcha junto a la ONG Mar de Niebla. El objetivo es propiciar un entorno que facilite las relaciones entre generaciones, frene la soledad no deseada y se convierta además en un espacio inclusivo. 10 bancales en los que trabajan 15 residentes y alrededor de 150 personas de diversos proyectos de Mar de Niebla. Menores, jóvenes en situación de sinhogarismo, personas con trastornos de salud mental o que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Irma Benito, responsable del área de inclusión social de Mar de Niebla. Además de generar plantas, lechugas y todo lo que nos han estado contando ahora, tejen comunidad, tejen relaciones, fomentan la sociabilidad, la vida saludable. Es la consejera, en este caso, Marta del Arco, de Derechos Sociales, una iniciativa que se enmarca en la estrategia Cuidas de la Consejería de Derechos Sociales y, en concreto, en las medidas para fomentar el envejecimiento activo. Además de generar plantas, lechugas y todo lo que nos han estado contando ahora, tejen comunidad, tejen relaciones, fomentan la sociabilidad, la vida saludable. Los apartamentos Gijón, situados en el barrio de La Calzada, son un recurso pionero de Lera que funciona desde hace más de 30 años y que ofrece una alternativa intermedia entre la atención domiciliaria y el centro residencial. Y en Quirós hay varios pueblos que llevan casi un mes sin cobertura móvil. Son Llanuces, Rano, Muriellos y Villajime. El motivo, el temporal que hace 4 semanas afectó a la antena que da señal a la zona y la compañía que la lleva, Orange, aún no ha solucionado la incidencia. Este problema. Alegan que la nieve impedía el acceso a la instalación. Los vecinos temen que, en caso de una urgencia, no poder pedir ayuda. Y la compañía de origen asturiano Telecable afronta una transformación en operador de soluciones tecnológicas. Según su director, Juan Antuña, explica que fruto de esta estrategia está la construcción de una ciudad inteligente en Ayer o la implantación de un proyecto pionero de red privada en Arcelor para optimizar su producción y llevar el 5G a la industria. Además, está llevando esta tecnología en 149 torres de telefonía de 47 municipios para romper la brecha digital en la zona rural, informa Max Álvarez. Telecable se ha transformado para ofrecer servicios digitales más allá de la fibra óptica, la telefonía y la televisión. Servicios en la nube, servicios cloud, Internet de las cosas, ciberseguridad, inteligencia artificial, nada nos es ajeno en esta nueva etapa. Entre sus proyectos ofrece soluciones a ayuntamientos y empresas. En Arcelor pondrá en marcha una red de sensorización y conectividad para mejorar la eficiencia de la siderúrgica. Acabamos de cerrar con Arcelor un acuerdo para una red 5G privada industrial que les va a permitir mejorar en eficiencia, mejorar su propia operación amparados en esa propia red 5G. Hemos implantado en el Ayuntamiento de Ayer una Smart City, una ciudad inteligente. Es una plataforma de IoT que a ellos les ha supuesto mejorar en todas sus operaciones, mejorar en el alumbrado. La empresa ya integrada en Masoran se espera realizar un piloto de conectividad usando la red satelital de Starlink como complemento en áreas de alta montaña o entornos costeros. Además, está trabajando para romper la brecha digital. Estamos implantando 5G en 159 torres de 47 concejos de Asturias, todos concejos de menos de 10.000 habitantes. Es decir, estamos haciendo también esa labor que va más allá de dar redes, ¿no? Estamos dándole vida a esa Asturias vaciada. Tras internalizar su atención telefónica antes prestada por Madison, ahora cuenta con un centenar de trabajadores. Tiene pendiente aún renovar el 20% de su antigua red de fibra híbrida. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. La plaza de Abastos de Avilés ha incrementado en un 30% el número de visitantes desde hace 2 años que emprendiera su transformación para incorporar negocios de hostelería. Actualmente están todos los puestos ocupados y hay 7 interesados en invertir que están en lista de espera. El mercado mantiene los puestos de venta de productos frescos y ha sumado 5 establecimientos hosteleros que han atraído nuevos clientes, sobre todo más jóvenes. Hugo Martínez es gerente del mercado de Avilés. Anteriormente era todo puestos de alimentación tradicional y con las bajas por jubilación pues los puestos no se ocupaban y este tipo de actividad lo que ha incrementado es un volumen espectacular de gente, sobre todo gente joven, que seguramente si no fuese por la hostelería pues no pasarían por la plaza. Llegan este lunes y martes a Avilés los menús y tapas de Antrosiu coincidiendo con el carnaval en la ciudad. Es la edición número 38 y se han sumado 16 restaurantes avilesinos. Unas jornadas que se van a complementar desde la parte gastronómica a una fiesta de interés turístico regional que este año suma como novedad la primera edición del concurso de escaparates Antroxaos. Raquel Ruiz es concejala de Comercio y Turismo.
Tiene tantos años de historia precisamente porque cada vez suma más gente, suma hostelería, suma la participación ciudadana, suma vecinos y vecinas, y eso es lo que hace que esta fiesta se mantenga viva. Además, este año también hemos querido sumar al comercio con la propuesta de hacer los comercios antroxaos. El menú y o las tapas se podrán degustar bien hoy al mediodía y mañana o a la cena en 16 restaurantes de la ciudad durante estos días que dura el carnaval en Avilés. Esta propuesta gastronómica no solamente tiene que ver con los menús del antroxu, sino que también con otro pequeño formato, que es el de las tapas del antroxu, que está funcionando también bastante bien y que al final pues todo suma a la hora de hacer esa promoción. La plataforma vecinal contra los malos olores en La Felguera denuncia presiones de la empresa señalada como origen del problema. A través de un comunicado informan de que uno de los integrantes ha recibido un burofax que les advierte de las posibles acciones legales contra ellos. El colectivo insiste en que solo piden respirar aire limpio. La empresa, ubicada en Valnalón y dedicada al reciclaje de plásticos, fue señalada en noviembre por los olfateadores contratados por el Ayuntamiento de Langreo como causante de esos malos olores. La empresa, imagino que mirará por los intereses de ella, y bueno, pero la ciudadanía pues tiene también que buscar también una solución para a ver si se acaba esto. Normalmente si nos sopla de Valnalón lo notamos mucho, y se nota mucho por aquí, mucho en la calle esta de Melquiades Álvarez, donde más a veces te da el impacto de frente, y es un olor pues, bastante desagradable. Y los vecinos del pueblo de Santa Eulalia de Manzaneda, en el concejo de Oviedo, están preocupados por el muro que sostiene la carretera justo sobre el apeadero del tren, porque está totalmente rajado y desplazado. Un muro que está justo encima, como decimos, del apeadero por el que pasan los vagones de Renfe y las mercancías hacia Arcelor. El estado del muro que sostiene esa carretera que une Santa Eulalia de Manzaneda con Quintaniella y con el polígono de Lloniego en el concejo de Oviedo está desplazado y además también tiene grietas. Justo encima del centro de Mayores, el apeadero de Renfe y por donde pasa la línea El Entrego San Juan de Nieva. José Fanjul, que es vecino de la zona, ya avisa que el muro acabará cayendo. El muro está sosteniendo la carretera que une los dos pueblos, que por donde tiene que pasar ambulancias cuando hacen falta, que cuando tienen que pasar vehículos más o menos grandes. El miedo que tenemos es que un día que embolse agua, que por lo que está pasando ahora, que un día que llueva fuerte, pues que el muro acabe de ceder y venga abajo. Esto es una desgracia que va a pasar. Lo que no sabemos ni cuándo, pero va a pasar. El día menos pensado va a caer encima de bien alguien que esté esperando un tren, bien la gente del pueblo que estén jugando al bingo. RPA, Asturias Hoy, primera edición. La Asociación Galván de Familias de Niños con Cáncer en Asturias pide al Servicio de Salud del Principado la incorporación de un psicooncólogo pediátrico más en el UCA para mejorar la atención. Es la principal reclamación de la entidad con motivo del Día contra el Cáncer Infantil celebrado ayer 15 de febrero. Amplía la información Óscar Serrano. Las familias ven positiva la labor que realiza la psicóloga del hospital, pero consideran que el centro debería reforzar el servicio con un profesional especializado más a tiempo completo. Destacan que es posible mejorar la comunicación médica del cáncer a niños y adolescentes y a sus padres para hacer el seguimiento del tratamiento. Legnar Koch es presidente de la Asociación Galván y Carmen María Pérez es psicooncóloga de la entidad. Tendríamos que coordinar mejor que el psicólogo está en los momentos claves, en el diagnóstico, en las recidivas y en el paso a cuidados paliativos, y no una semana después. Ese triángulo de comunicación es imprescindible si queremos dar una atención integral al paciente y a su familia. Koch ha coordinado una investigación desde la Universidad de Oviedo con 270 familias de toda España. El 20% señaló que la comunicación al menor no había sido adecuada y el 40% que había quedado solo mientras los médicos les informaban. Una comunicación a tres bandas en la que el psicólogo especializado es clave, según subraya. Si los padres y los niños no entienden muy bien qué tienen que hacer, o tampoco están muy convencidos por qué lo tienen que hacer, el riesgo que no vaya bien la terapia es mucho más alto. Y puede cambiar la forma en que la familia lo afronte, puede ser un factor que ayude, que facilite esa asimilación de ese diagnóstico y luego el estilo de afrontamiento posterior, tanto del niño como de la familia, o puede convertirse en una fuente de estrés. Por otro lado, la Consejería de Salud tiene previsto poner en marcha en el mes de marzo un servicio de guardia a las 24 horas del día para los niños enfermos de cáncer o con enfermedades crónicas complejas. Corsino Rey es jefe de pediatría de Luca.
Va a beneficiar también a niños que tienen lo que llamamos enfermedades crónicas complejas. Son niños con gran dependencia de tecnología médica, que tienen aparatos en su domicilio y que tienen enfermedades, como el nombre indica, crónicas y, digamos, muy complejas o muy graves. Y supone también un avance para estas familias. En Asturias, cada año son atendidos entre 25 y 30 casos de cáncer infantil, con una supervivencia próxima al 80% a los 5 años del diagnóstico. Las leucemias y los linfomas representan más de un tercio de los diagnósticos, seguidos por el cáncer del sistema nervioso central. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. El próximo mes de marzo llega a las aulas de varios centros de secundaria en Asturias un proyecto del Instituto de las Mujeres que pretende fomentar masculinidades igualitarias y reducir la misoginia digital. En los próximos minutos vamos a conocer, de la mano de nuestra compañera Siana Iglesias, en qué consiste este proyecto educativo que ha elegido a Asturias, entre otras comunidades, para dar sus primeros pasos. El proyecto se ha diseñado a partir del estudio Brothers, un lugar seguro para ti, de la Fundación Iniciativa Social, y que arrancará en el mes de marzo y se extenderá hasta junio. El objetivo que está en el mundo online, es una página web que se llama Brothers y que ha tenido mucho éxito entre los chavales y las chavalas para hablar de sus experiencias de desigualdad, y queremos pasarlo, ¿no?, al mundo offline, a desarrollar unas herramientas metodológicas para poderlo desarrollar en los institutos. Lo que vamos a hacer es un proyecto donde podamos testear las metodologías. Hemos elegido 4 comunidades autónomas de España. Una es Asturias, en la que vamos a seleccionar un instituto en el ámbito rural y otro instituto en el mundo más urbano, para poder testear esas metodologías. El objetivo que tenemos con este proyecto no es tanto llegar a mucha población, sino asegurarnos que tenemos una metodología que funciona. Cristina, ¿qué alarmas han saltado para que se considere la misoginia un problema a tratar en el aula? Bueno, yo creo que estamos en un momento de reacción y de recesión de los derechos de las mujeres, ¿no?, donde podemos escuchar quizás que ya todo está conseguido, ¿no? Y vemos cómo Internet muchas veces es ese vehículo donde camina muy cómodo el odio contra las mujeres, ¿no?, a través de memes y a través de una comunicación muchas veces muy visual y que puede incluso resultar muy atractiva. Pero además tenemos también que escuchar a los chicos para poder entender esos malestares y para poder entender de dónde viene todo ese malestar. Creo que todas las administraciones públicas estamos muy preocupadas y atentas, porque esta ola, ¿no?, contra los derechos de las mujeres es también una ola antidemocrática, y tenemos la obligación como instituciones públicas de educar en igualdad y de educar en democracia, ¿no? Está claro que esa alarma está ahí. No sé qué expectativas tienen ustedes puestas en este piloto, y por qué Asturias es una de las comunidades elegidas para llevarlo a cabo. ¿Ha sido aleatorio o hay alguna razón? Bueno, hemos elegido 4 comunidades. Está Andalucía, Cataluña, Asturias y Extremadura. Y bueno, creemos que en estas 4 comunidades autónomas muy distintas y muy diversas podemos testear, ¿no? Teniendo en cuenta las diferencias de los chicos y de las chicas, podemos testear si la metodología funciona. Asturias es además una comunidad autónoma donde sabemos que hay también muchos institutos comprometidos con la igualdad de las mujeres y creemos que puede ser un buen lugar
lugar también para que nos ayude a testear esa metodología, ¿no? Con el objeto luego de poder decirle a todas las instituciones públicas, tenemos una metodología que funciona, pueden apostar por ella. Nos explicaba antes que se va a seleccionar un instituto del entorno urbano, otro del entorno rural. ¿Va a haber diferencias entre públicos y concertados o va a dar igual? Esto es una iniciativa que se va a desarrollar en centros públicos solamente. De acuerdo. Desde la Consejería de Educación aquí en Asturias se lleva tiempo pidiendo más formación en este tipo de cuestiones, no solo para los alumnos, sino también para los docentes. No sé si responde este proyecto a esta petición. Bueno, probablemente este proyecto, más que responder a esa petición, responde a esa necesidad que creo que todos los gobiernos, y definitivamente el de Asturias lo es, que están preocupados por la igualdad de las mujeres y que están observando la violencia, la misoginia y cómo se está normalizando el odio, ¿no? Contra las mujeres y la poca tolerancia al otro, tenemos, ¿no? Y bueno, el objetivo es impulsar buenas prácticas para trabajar con adolescentes. Creo que todos los gobiernos que están un poco sensibles y que están mirando a lo que está sucediendo en las aulas tienen este objetivo como prioritario. Cristina, me quería detener en un artículo de este fin de semana del diario El País. Es un artículo extenso sobre el análisis que hacen varios expertos sobre las consecuencias que tiene el consumo de pornografía. Nos alertaban de que cada vez se consume a edades más tempranas. Se habla ya no de los 9 años, sino de los 6. ¿Qué impacto creen que tiene ese consumo de pornografía a edades, como decimos, tan tempranas en esa misoginia que va a abordar este proyecto del Instituto de las Mujeres? Bueno, pues creo que este es un tema, ¿no?, que puede dar para una entrevista, claro. Para una entrevista muy larga, ¿no? Pero básicamente la pornografía es ficción y no podemos dejar la educación sexual de nuestros chicos y chicas en manos de la pornografía. Por eso tenemos que prestarle mucha atención. El Gobierno de España ha impulsado una norma de protección a los menores en los entornos digitales que se está ahora mismo debatiendo en el Congreso y que yo considero que es muy importante que salga adelante, ¿no? Lo que tiene la pornografía es que nuestros chicos y chicas están viendo un contenido que no es apto para su edad y están aprendiendo a erotizar no el sexo sino la violencia. Y eso creo que tiene graves consecuencias y que tenemos que atender, ¿no? A que las mujeres no somos un objeto en la relación sexual, sino un sujeto con agencia y con deseos, claro. Pero bueno, es un tema extensísimo que podríamos hablar horas de esto. Cristina, ya por último, citaba usted esa regulación que está en el Congreso, pero Francia ha ido quizás un paso más allá y ha aprobado una ley para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años. ¿Usted cree que eso aquí en España podría funcionar? ¿Sería lo correcto ir en esa dirección? Bueno, la norma que se está impulsando ahora mismo en el Congreso de los Diputados dice que la edad mínima para registrar redes sociales debería ser los 16 años. Es un año más. Lo cierto es, lo cierto es, eso es lo que dice la norma, que se está debatiendo y eso es lo que dice ahora mismo la norma. Lo cierto es que ahora mismo esa norma se supone que está en 14 años, pero bien sabemos que hay muchos niños y niñas que tienen redes sociales a una edad todavía más temprana. Yo creo que nos tenemos que dar cuenta que igual que educamos en educación vial, tenemos que acompañar a nuestros niños y a niñas y a nuestros adolescentes a navegar por Internet, a conducir sus propias vidas en las redes sociales de manera segura. El cambio tecnológico probablemente nos ha atropellado a todos, ¿no? Los cambios y a todas, los cambios han sido muy rápidos, pero tenemos que ser conscientes, ¿no?, de que igual que hemos educado y hemos educado a la sociedad, ¿no?, en otras situaciones, tenemos también que educar y ser conscientes de los riesgos y de las consecuencias que implica la red, Internet, las redes sociales, siendo esta definitivamente un espacio también de oportunidades y de socialización sin las que ya no entendemos el mundo. Pero que estén ahí, creo que tiene que ser, creo que es importante, ¿no?, que seamos conscientes que tenemos que aprender, ¿no?, a estar ahí en seguridad y en respeto con los demás.
Pues seguiremos muy de cerca este programa dirigido a chicos y chicas de 15 y 16 años de cuarto de la ESO y de formación profesional. Además, también después de estas sesiones se va a evaluar la experiencia con el objetivo, como decimos, de diseñar ese conocimiento testado y escalable. Cristina Hernández, muchísimas gracias por haber estado con los oyentes de la Radio Pública Asturiana. Gracias y buenos días. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Vamos con la información deportiva que nos trae Fernando García de Dios. Muy buenos días. ¿Qué tal? En primera división, el Real Oviedo perdió en casa frente al Athletic. El gol marcado por Chaira en la primera mitad fue anulado en el segundo tiempo con otro de Jaureguizar y un tanto de penalti de Saucet. Los azules continúan hundidos en la clasificación de primera y sin dar muestras de mejora. Guillermo Almada es el entrenador del equipo betense. Nosotros precisábamos ganar y la realidad es que no pudimos sostener, por más que insistimos en el entretiempo de sostener todo lo bueno que estábamos haciendo. Así que la sensación es amarga y si te queda la sensación de que dejamos escapar una oportunidad que podíamos haber sumado de a 3. En segunda, el Sporting empató 10 jornadas después. Empate a un gol en el Carlos Belmonte frente al Albacete. Se adelantó de penalti el conjunto manchego con un tanto de Yefte al borde del descanso e igualó Dubasín desde los 11 metros mediado el segundo periodo. Borja Jiménez es el técnico del club gijonés. Me sabe a poco porque siempre os digo lo mismo, queremos ganar y creo que hoy, exceptuando la situación del penalti en contra, no sé si Rubén ha tenido muchas más acciones bajo palos, pero esto es fútbol, hay que meterlas y provocar que el rival no te haga ocasiones, así que el empate es lo que ha ocurrido y es justo. En Primera Federación, el Avilés enlazó su cuarta derrota consecutiva. Pese a revolucionar el 11, el equipo de Dani Vidal cayó por 4-2 frente al Celta Fortuna en Balaídos. En categoría femenina, Andrés Clavijo no pudo debutar con victoria al frente del banquillo del Oviedo y perdió en el campo de la Lleida por 1-0. En Segunda Federación, el Marino de Luanco empató en Miramar sin goles ante el Fabril, resultado que le sirve al Vetusta para recuperar el liderato, y el Lealtad ganó por 0-2 al Sámano. En tenis, Pablo Carreño se clasifica para la siguiente ronda en el torneo de Doha después de imponerse por 7-5 y 6-3 al británico Billy Harris. En Primera FEB, derrota del Limerco de baloncesto frente al Palencia por 61-76 en un mal encuentro de los de Javi Rodríguez. Además, la jugadora del Telecable, Marta González Piquero, tendrá que ser sometida esta semana a unas pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión sufrida en la pista del Vilasana durante el partido de Copa de Europa en el que las gijonesas perdieron por 4-2. En rugby, importante triunfo del PASEC Belenos en la reanudación de la División de Honor Élite. Los avilesinos vencieron al Valencia Les Abelles, rival directo por la permanencia, por 64-33. Y en voleibol, derrota del CIL Jovellanos frente al MB por 0-3 en encuentro correspondiente a la Superliga Masculina 2. Asturias Hoy, en clave económica. Bueno, pues acabamos este informativo hablando, como siempre, en clave económica. Lo hacemos con Eloy Calzón de Renta 4 Gijón. Eloy, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eloy, cuéntanos cómo viene este lunes, cómo inauguramos la semana. Bueno, pues de momento nos esperan subidas en preapertura. En estos momentos los principales índices en Europa con, como digo, subidas moderadas en torno a un 0,3% en una sesión en la que, bueno, previsiblemente también el volumen de contratación posiblemente sea algo más bajo que en sesiones precedentes, ¿no? Al perder hoy la referencia de Wall Street, cerrado por la festividad del Día de los Presidentes. Uh-huh. Y también tenemos semana de cierre en China, ¿no? Da comienzo también este lunes su celebración del nuevo año lunar, sí. Y en este caso, pues bueno, tendremos la bolsa china cerrada durante las próximas sesiones, en concreto desde hoy día 16 hasta el próximo día 23 de febrero. Uh-huh. Precisamente de China viene el embajador cubano, el responsable de la diplomacia cubana, que va a hacer escala en España, y aprovechando esa escala se va a entrevistar con el ministro de Asuntos Exteriores, con José Manuel Álvarez. Sabemos que las relaciones entre Cuba y España siempre han sido muy estrechas, pero ahora mismo bueno, pues el país no está pasando por el mejor momento, dado ese bloqueo al petróleo, a la llegada de petróleo a la isla, y precisamente por eso el embajador de Cuba visitaba China recabando apoyos ante ese cerco energético impuesto por Estados Unidos. Imagino que también llegará con alguna petición a España. Te quiero preguntar, ante esta situación, ¿qué papel debe jugar España
o qué papel puede jugar España, debido a que muchos países que precisamente han apoyado el régimen cubano ahora no lo están haciendo por miedo fundamentalmente a que a Estados Unidos les impongan aranceles o algún tipo de medida restrictiva o represalia. Correcto, tú lo acabas de decir ahora mismo, ¿no? Es una situación bastante compleja. Por supuesto que lo primero, pues bueno, serían los residentes allí en la isla y los intereses de empresas españolas, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, del sector hotelero, con gran presencia en la zona, compañías como Meliá y demás. Y por otro lado, pues bueno, está esa amenaza, ¿no? Totalmente explícita, además por parte de Estados Unidos, de que cualquier ayuda pues podría ser contrarrestada, ¿no? Con esas imposiciones de aranceles, y que, como digo, pues bueno, podría ser bastante restrictivo, incluso podría seguramente traer consecuencias a otras compañías como Repsol, con fuertes intereses también en la zona, en Latinoamérica, y principalmente en otros países también como Venezuela, donde probablemente pues en los próximos tiempos pues pueda llegar a acuerdos todavía aún mayores con compañías norteamericanas o de capital estadounidense, ¿no? Para el aumento, ¿no? De las prospecciones y exploraciones e incluso comercializaciones de crudo provenientes del país venezolano. Bueno, pues lo iremos viendo. Eloy Calzón, de Renta 4 Gijón, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Buenos días. Muy bien, un placer, igualmente. Bueno, y nosotros lo dejamos aquí, pero continúan informados en RPA. Ahora llega Asturias al día y más noticias en el matinal de TPA.